Hola, mi nombre es Leonel Weird. Hoy voy a hablar del seguimiento del punto de máxima potencia o MPPT aplicado a sistemas fotovoltaicos. Esta presentación se estructura de la siguiente manera. Primero se define qué es MPPT, después se mencionan distintas técnicas de implementación, luego se las compara y por último se muestra una implementación en hardware del MPPT. Bueno, MPPT es un método que busca el punto en la curva corriente de tensión de un arreglo de celdas fotovoltaicas en el que se entregue la máxima potencia, con el fin de poder trabajar en este punto. Las celdas fotovoltaicas poseen curvas corriente de tensión que dependen de tres cosas. Primero, cómo está constituido el arreglo de celdas para conformar el panel solar. Segundo, de las condiciones físicas de irradiancia sobre el panel. Y tercero, la temperatura del mismo. Cada set de condiciones genera una única curva corriente tensión. En el gráfico se muestra una curva corriente de tensión de un panel solar, en el que se varían sus parámetros externos, que son temperatura e irradiancia. Así como se modifica la curva de corriente de tensión, también se modifica la curva de potencia-tensión, que se muestra en la figura, para los distintos parámetros de irradiancia y temperatura. Cuando se aplica el algoritmo MPPT, se está buscando que el panel solar trabaje en el punto marcado en rojo de las curvas corriente-tensión y potencia-tensión, que corresponde al punto de máxima potencia, que puede entregar el panel ante las condiciones físicas dadas. En la práctica, cuando se implementa un controlador MPPT, se realiza de la siguiente manera. Como se muestra en el gráfico, se cuenta con un panel solar, se miden los parámetros de este, tensión y corriente, y un controlador que efectúa el algoritmo. La salida de este último es el ciclo de trabajo del conversor DC-DC aguas abajo del panel solar, que básicamente busca adaptar las impedancias para obtener la máxima transferencia de potencia, y en este caso cargar una batería. Acá entra el juego el rol de la electrónica de potencia, ya que este conversor DC-DC puede ser de cualquier tipo, ya sea reductor, elevador o incluso ambos. Además, dependiendo de la aplicación, puede ser o no requisito que esté aislado eléctricamente. Y se diseña para adaptar los niveles de tensión y corriente que puede dar el panel a los necesarios del banco de baterías. Existen muchas técnicas para la implementación de un control MPPT. Se dividen en distintas categorías. Las indirectas, que realizan mediciones pero no directamente sobre la potencia que está transmitiendo el panel, y las directas, que miden directamente la tensión, corriente o potencia del panel en carga. Dentro de las indirectas se encuentran los algoritmos de tensión fija y el de apertura parcial de circuito. Y dentro de las directas se encuentran los métodos de perturbar y observar y el de conductancia incremental. Existen más métodos, pero estos cuatro son los más comunes. El método de tensión fija ajusta la tensión del panel únicamente basándose en la estación del año en la que se encuentra y las estimaciones de los puntos de máxima potencia para esas épocas. Una de las ventajas que tiene es que es sencillo de implementar, pero en cuanto a las desventajas, este no responde ante variaciones de irradiancia o temperatura y se basa en la hipótesis de que en invierno el punto de máxima potencia es mayor que en verano. El método de apertura parcial del circuito busca estimar el punto de máxima potencia a través de la tensión de circuito abierto del panel. Se estima un parámetro K que ronda los 0,8 y se estima que la tensión del punto de máxima potencia se encuentra en K veces la tensión de circuito abierto del panel. Para medir esta tensión de circuito abierto se debe desconectar momentáneamente la carga y medir la tensión del panel, aumentando la ineficiencia. Otro método es el de la incorporación de una celda piloto, la cual no está conectada a la carga y tiene parámetros semejantes a los del panel. Y se estima en base a esta última, se mide en base a esta última la tensión de circuito abierto
y se extrapola la tensión del punto de máxima potencia al panel. La ventaja es que K posee poca variación ante cambios en los distintos niveles de iluminación y es fácil de implementar. La desventaja es que K es una aproximación y no necesariamente se trabaja en el punto de máxima potencia, sino que en una región cerca de este. Otra desventaja es que al medir la tensión de circuito abierto, se baja la eficiencia del controlador, y en el caso de la celda piloto, es más cara la implementación y tienen que tener, tanto la celda piloto como el panel, propiedades semejantes entre sí, si no, no sería válida la estimación. Entrando en las técnicas directas, el método de perturbar y observar consta en realizar una pequeña variación en la tensión que entrega el panel y medir si existe algún incremento o disminución en la potencia entregada hacia el conversor. Y en función de esto se deduce si el punto de máxima potencia se encuentra a la izquierda, en el mismo lugar, o a la derecha del punto actual. Los métodos directos que se exponen en este video se llaman orientados, ya que parten del conocimiento de la forma que tiene la curva de potencia-tensión, para incrementar o disminuir el ciclo de trabajo. La desventaja de este método es que queda oscilando alrededor del punto de máxima potencia, y es sensible si existen grandes variaciones en las condiciones de iluminación. Luego, el método de conductancia incremental mide en cada instante la conductancia y la conductancia diferencial. Cuando uno mira la curva de potencia-tensión, busca que el diferencial potencia respecto al diferencial tensión sea igual a 0 para encontrar el punto de máxima potencia. O de manera equivalente con la conductancia como se muestra acá en la diapositiva. La ventaja de este método es que no oscila en el punto de máxima potencia y puede ser muestreado mucho más rápido respecto que los otros, pero tiene como desventaja la compleja implementación en hardware. Bien, acá se muestra una breve comparación entre los distintos métodos MPPT. Nótese que todos pueden ser implementados de manera analógica y digital, pero como se muestra existen distintas complejidades para la implementación analógica según el caso. Por otro lado, también se puede ver en la columna de fidelidad que algunos son más robustos ante variaciones en las condiciones físicas que otros, como por ejemplo el de conductancia incremental. Ahora vamos a pasar a la etapa de implementación en hardware. Esto está basado en un diagrama de flujo encontrado en un paper, el cual adjunto en las referencias, y se implementa el algoritmo de conductancia incremental y un conversor DC-DC elevador, ya que la batería que se utiliza es de 12 volt y el panel es aproximadamente de 6 volt. Bien, el objetivo de esta implementación experimental es demostrar el funcionamiento de un convertidor MPPT para poder cargar una batería de plomo. El experimento cuenta con un panel solar de aproximadamente 6 volt, un convertidor de DC-DC implementado en una placa de prototipo que en configuración elevador, un sensor de corriente, potencia y tensión que es el módulo INA219 y un microcontrolador que en este caso estoy usando un Arduino Nano. La idea, si miramos en pantalla, tenemos un ciclo de trabajo de 80, el ciclo de trabajo varía entre 0 y 255 y una potencia de 3 mW. La tensión del panel está en 0,6. Es a propósito porque estoy tapando la fuente de luz. Si ahora yo me muevo, vamos a observar cómo se ajusta el ciclo de trabajo para maximizar la potencia entregada por el panel. Como se ve, el ciclo de trabajo ahora aumentó y está entregando el panel 140 mW. Bien, para cerrar la presentación es necesario resaltar la importancia de la implementación de este tipo de controladores
en los sistemas de generación de energía fotovoltaicos, ya que se puede aprovechar prácticamente al máximo la energía generada por las celdas fotovoltaicas. Cabe aclarar que es importante tener en cuenta a la hora de realizar una implementación en hardware que este tipo de controlador no consuma más de el beneficio que le genere al sistema en general en ahorro de energía. Si no, dado ese tipo de casos, por ahí conviene implementar otra estrategia como puede ser PWM o alguna de otro tipo. Bien, eso es todo. Espero que haya sido claro. Hasta luego.